Sí, gracias. Muy buenas tardes. Como cada domingo, tiempo de entrevista desde el estudio del Ministerio de Cultura. Y esta tarde recibo al doctor en Ciencias Históricas, Pedro Pablo Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro espacio, quien Muchas es además profesor, investigador. También un placer recibirlo, sobre todo para conversar sobre un tema que en estos días tan convulsos que ha vivido nuestro país, es un tema esencial. Se trata de la unidad, un asunto que ha sido medular en la historia de nuestro país, y sobre eso va la primera pregunta. ¿Cómo ha influido la unidad en diferentes hechos históricos de nuestro país? Bueno, la unidad ha sido, digamos, una constante en las luchas políticas y en las luchas por consolidar a la nación cubana, sobre todo en el siglo XIX. Todos conocemos perfectamente cómo la Guerra de los 10 años terminó, no realmente con una victoria militar española, sino con un agotamiento de las propias fuerzas patrióticas por la falta de unidad entre ellas, inclusive por la falta de unidad entre las emigraciones, que trajeron pues la ausencia de los recursos que necesitaban los que estaban combatiendo en Cuba. La Revolución del 30 tuvo esta gran y peor problema, porque las diferencias fueron tan fuertes entre los propios revolucionarios que impidieron una acción unitaria, no tanto para derrocar a Machado como para después avanzar en una profundización de un movimiento revolucionario. Y eso alcanzó inclusive a la vida republicana en los años posteriores. El gran triunfo de la Revolución cubana en el momento de la guerra revolucionaria contra la dictadura fue justamente ir alcanzando una unidad sobre la base de ciertos puntos comunes, y que se terminó de consolidar con la organización de las fuerzas revolucionarias en una agrupación unificada que terminó siendo el Partido Comunista de Cuba, y que supo o pudo agrupar, yo diría, que a la mayoría de aquellos combatientes y de todas las personas que después se fueron sumando a la causa revolucionaria. La unidad es imprescindible, es parte en cualquier proceso político, inclusive en cualquier acción de determinados grupos humanos. Es necesario ponerse de acuerdo en algunas cosas y trabajar unidos. Así es, y teniendo en cuenta, doctor, estos precedentes, ¿por qué se haría necesario entonces tanto la unidad en la Cuba de hoy, en lograr el bienestar de un país para todos los cubanos? Bueno, yo diría que en primer lugar la revolución ha avanzado muchísimo a lo largo de todos estos años por el beneficio de todos los cubanos. Aquí no se ha hecho, aquí a nadie se le ha preguntado si usted está o no con la revolución cuando va a un médico. Aquí a nadie se le pregunta si usted está o no con la revolución cuando su hijo va a la escuela. Aquí a nadie se le pregunta usted está o no con la revolución cuando recibe alguno de los beneficios que pueda o de los servicios que presta el propio Estado cubano y siguiendo las orientaciones de la revolución. Lo importante es que justamente eso es lo que se está intentando fraccionar, entre otras cosas, porque la única manera de que se podría quizás intentar justificar de veras una intervención militar en Cuba sería que efectivamente hubiera una división tal entre las fuerzas revolucionarias o entre las personas que apoyan a la revolución, inclusive un alejamiento de muchas de estas personas de lo que significa la revolución y lo que significa el socialismo, para poder encontrar sectores relativamente amplios que propicien esa presencia inclusive de tropas extranjeras en Cuba. No sé si eso estará hoy sobre el tapete del gobierno norteamericano directamente, pero que es un objetivo que se puede mover en cualquier momento, no cabe dudas. Y porque el problema para ellos es resolver de una vez y por todas esta situación. Eso explica por qué están tratando ahora de mover determinados sectores de la sociedad cubana en contra de la revolución. Los revolucionarios tenemos que unirnos. Y cuando digo revolucionarios no estoy pensando ni siquiera en la militancia del partido. Estoy pensando en la mayoría aplastante de los cubanos revolucionarios que votamos por la Constitución, que día a día trabajamos en función de mantener las conquistas de la revolución, pero también de, tratar de promover los cambios que el país necesita. Yo creo que en el país han producido debates interesantísimos entre los revolucionarios en los últimos años sobre la conducción económica, sobre los propios principios de la Constitución, sobre las propias maneras de organizar el Estado, sobre la enseñanza, sobre la economía, sobre distintos aspectos de la sociedad cubana. Hay un debate importantísimo dentro de Cuba y eso no se puede soslayar. Y eso es bueno, siempre y cuando desde luego no se convierta en una pelea
de enemigos, sino que se debatan puntos de vista y en los cuales quien logra alcanzar la mayoría o logre convencer a los demás de que efectivamente sus caminos son los más acertados, los logra imponer. Tenemos que lograr una cultura mayor del debate, una cultura mayor del debate. Y ese debate, pues, es lo que puede fortalecernos aún más y dejaría cada vez, como está sucediendo ahora de todos modos, cada vez más se está comprendiendo por muchas personas fuera de Cuba que buena parte de la información que les está llegando es falsa y que lo que se está es ampliando o amplificando mucho más lo que está sucediendo sobre la base de las mentiras más tontas, más fáciles de descubrir, como las que nos ha dado la televisión cubana en estos días. Bueno, muchísimas gracias a usted por sus palabras tan necesarias en estos tiempos y que logremos, por supuesto, esa unidad siempre entre todos los cubanos. A usted le invito a que continúe con otras informaciones en el Noticiero Dominical. Muy buenas tardes.